Hoy, en Responsabilizarse, hablaremos de cómo las empresas deben garantizar el respeto a los derechos humanos de sectores vulnerables de la población como discapacitados, mujeres, grupos raciales o indígenas. A propósito de la Semana del Niño, que se celebra en el país, nos acompaña una representante de UNICEF para contarnos del proyecto Stand Up Móvil, que busca promover la seguridad cibernética entre los menores de edad. En nuestro segmento Agenda RSE te presentamos la experiencia de más de 20 empresas nacionales que desarrollaron con éxito una estrategia para enfrentar los estragos del cambio climático. Esto y más aquí en Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. De esta manera damos inicio a este programa que nos demuestra que responsabilizarse es la nueva forma de hacer negocio. Qué gusto saber que usted nos acompaña. Le saluda Mario Rueda y así iniciamos este programa. Del 1 al 10 de junio se celebra en nuestro país la Semana del Niño y precisamente el programa de hoy lo estaremos dedicando a este sector poblacional que es uno de los más vulnerables para que se violen sus derechos humanos. Sabemos que muchas empresas están en contra de las violaciones de derechos humanos hacia los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, así como portadores de VIH o SIDA y los grupos raciales. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas que no quieren ser parte de este grupo de violadores de derechos humanos para estos sectores vulnerables que han sido marginados por tanto tiempo? Hablamos con expertos y esto fue lo que nos dijeron. María de los Ángeles Maltés forma parte de los más de 600,000 nicaragüenses que padecen algún tipo de discapacidad. Y a pesar de contar con un título que la certifica como administradora de empresas con mención en banca y finanzas, obtener un puesto laboral no le fue fácil. Lo que hoy le facilita movilizarse también fue la excusa para que algunas empresas le cerraran las puertas, su andarivel. Apliqué mucho a la empresa privada, nunca había tomado como opción una organización porque todavía no conocía del movimiento, pero apliqué a cualquier empresa privada que te puedas imaginar, a los bancos, a los call centers, pero siempre había un no por respuesta. Siempre me llamaban cuando miraban mi perfil, la carrera que estaba terminando, me llamaban a la primera entrevista, pero cuando ya te miraban y ya veían que utilizaba un andarivel o que tenía una silla de ruedas, entonces siempre te decían, te vamos a regresar la llamada, pero no había esa llamada de regreso. Nosotros conocemos y apoyamos una experiencia que está en Matagalpa, que se llama Familias Especiales. Es una organización que viene trabajando por muchos años con niños, desde niños, adolescentes, y luego trabaja el tema de inserción laboral. Y cosas que hemos notado con esa experiencia es que cuando se trata de incorporar al mundo laboral a las personas con discapacidad, pues las empresas no están tan prestas a eso, ¿verdad? Porque tienen la idea de que es una persona que no va a rendir, no va a funcionar. María es un ejemplo de lo contrario. Su discapacidad no ha sido una limitante para desempeñar eficientemente su puesto como asistente administrativa en la Fundación Puntos de Encuentro. Según los representantes de esta organización que trabaja con grupos vulnerables de la población, el único obstáculo existente es el prejuicio, situación que también afecta a la diversidad sexual. Un prejuicio de que me va a venir a exponer a decir que aquí solo homosexuales trabajan o que son irresponsables, pero eso es un prejuicio creado sobre la irresponsabilidad de las personas de la diversidad sexual o la hipersexualización. O sea, cuando hablamos de sexualidad todo el mundo se friquea y se va para atrás. Entonces es como, solo piensa en sexo. No es cierto. Todas las personas somos sexuales y todas las personas tenemos esa parte, esa dimensión de nuestra existencia, más no es nuestro énfasis, no, al final de cuentas no nos define en nuestra capacidad y nuestra productividad. Uno de los sectores que más sufre esta discriminación en los centros de trabajo son los transexuales. Y la mayoría de los chavalos trans, de los grupos más pobres, sobre todo, pero de todos lados, se salen de la escuela. Y entonces al final tienen menos oportunidades laborales y miras a las trans solo como estilistas en los salones de belleza, solo tienen oportunidad en los sectores, digamos, más light como consultores. No digo que esto sea malo, pero digo de que debería de ser una decisión y no una imposición de vida.
Las mujeres también forman parte de los grupos vulnerables a la discriminación en las empresas. El acoso sexual, que es una violación de derechos humanos. Y muchas veces la persona que está acosando asume que puede hacerlo porque tiene poder sobre esa persona, sobre esa mujer que es subalterna de él y que tiene que obedecer a lo que él dice, incluso para conservar su trabajo. Aun cuando acceden al acoso laboral, muchas veces las mujeres terminan perdiendo el trabajo. Manejar el tema de forma confidencial sigue siendo un desafío para las personas que tienen VIH, poder acceder a trabajo, sobre todo cuando hay lugares que exigen, por ejemplo, hacerse exámenes de forma periódica, y que eso no debe de ser una exigencia, pues debe ser una decisión y una decisión personal. Entonces, muchas personas terminan desempleadas y con problemas económicos, ¿verdad? Entonces eso agudiza más bien la situación de tratamiento. La psicóloga Lorna Norori, directora del Movimiento contra el Abuso Sexual, señala que en el país no se tiene un registro cabal de cuántos casos de violencia sexual se registran en los puestos de trabajo. Las normas internacionales relacionadas a la responsabilidad social empresarial señalan que las empresas deberían examinar sus operaciones y las de su cadena de valor para determinar si existe discriminación y elaborar políticas para eliminar estas situaciones que pueden afectar el prestigio empresarial, de ser posible con el apoyo de ONGs como esta. Pues que pudiéramos hacer todo un proceso en las empresas a través de las gerencias de recursos humanos, de tal manera que con colaboradoras y colaboradores y también con las gerencias, ¿verdad?, con todos los equipos de gerencia, se pudiera llevar adelante este proceso por el cual se logra identificar cuáles son esos derechos que se vulneran, qué significa el acoso laboral, qué significa la discriminación. A pesar que Nicaragua es un país multiétnico, tener un color de piel oscura, hablar una lengua que no sea el español o tener rasgos indígenas también puede ser un factor de discriminación que todo negocio debe evitar, capacitando a sus colaboradores sobre el buen trato igualitario. Una colega de aquí de Puntos de Encuentro hace muchos años empezó a acuñar un concepto que a mí me daba mucha risa, pero me gusta mucho, que se llama la pigmentocracia. La pigmentocracia tiene que ver con ser blanquito para encajar en un status quo, o sea, no importa si no tenés reales, pero si sos blanquito ya se asocia y te tratan en muchos negocios de manera distinta. También hay un prejuicio de que tu dinero proviene también del narcotráfico o que andas en algo mal. La ISO 26000, que sirve como guía en los temas de RSE, también incluye dentro de los grupos vulnerables a las personas migrantes, ancianos, analfabetas, grupos religiosos minoritarios, personas en condiciones de pobreza y portadores de VIH o SIDA. Aunque ha habido un intento del gobierno y de las políticas públicas de tratar de manejar el tema de forma confidencial, sigue siendo un desafío para las personas que tienen VIH poder acceder a trabajo, sobre todo cuando hay lugares que exigen, por ejemplo, hacerse exámenes de forma periódica, y que eso no debe de ser una exigencia, pues debe ser una decisión y una decisión personal. Los expertos señalan que las empresas deberían ejercer mayor fiscalización en los departamentos de recursos humanos, que normalmente son los que establecen los parámetros de contratación, que incluso pueden imponerse de forma discriminatoria sin que la gerencia esté enterada. Los beneficios económicos de incluir a estos grupos vulnerables pueden ser sustanciales, ya que una persona, al buscar incesantemente una oportunidad, sabe valorarla más que aquellas que no tienen impedimentos. María de los Ángeles es un claro ejemplo. No nos dejemos llevar por la imagen, no, que nos demos una oportunidad de intentar por lo menos por unos meses, ya que si no tenemos la seguridad en un 100%, probar, intentar y ver que dependiendo del desarrollo que tengan como profesionales y cuando demuestren la misma capacidad de cualquier otra persona, cualquier otro profesional, les den la oportunidad de desempeñarse en cualquier área laboral, porque sí se puede.
Un sector muy vulnerable a la violación de derechos humanos, y ya lo hemos mencionado en ediciones anteriores, son los niños, y esto se debe en gran parte a la condición de dependientes que ellos tienen hacia los adultos. Sabemos que muchas empresas tienen que garantizar la erradicación del trabajo infantil en sus centros de trabajo. Sin embargo, también se deben de tomar en cuenta algunos intereses fundamentales de los menores de edad al momento de ejecutar acciones que puedan afectarlos directa o indirectamente. Por ejemplo, siempre se debería respetar y tener en cuenta los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que incluyen la no discriminación. Hay que recordar que los menores tienen el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la libre expresión. Asimismo, las organizaciones deberían contar con políticas para prevenir que sus empleados se involucren en la explotación sexual de los niños y en cualquier otro tipo de explotación de los mismos. Recordemos que los menores son el futuro de todos los países y el lugar donde deben de estar es en los colegios para forjar su futuro. Pero sabemos muy bien que hay otro lugar donde les gusta estar y es en el Internet. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos tendremos en el segmento Profundizarse a unos expertos que nos estarán hablando acerca de un nuevo proyecto que busca garantizar la seguridad de los menores en la red. Quédese con nosotros porque luego de la pausa te contamos sobre el proyecto Stand Up Móvil que impulsa UNICEF para garantizar la seguridad de los niños al navegar por Internet. Más adelante te contamos la experiencia de varias empresas que ya cuentan con una estrategia de adaptación ante el cambio climático, como parte de un proyecto impulsado por Unirse, solo aquí en Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el segmento Profundizarse y como le anunciábamos, antes de irnos al corte comercial, estaremos hablando sobre el tema de la seguridad en el Internet para los niños, a propósito de que estamos en el marco de la celebración de la Semana del Niño aquí en nuestro país. Y para hablar en este tema teníamos que traer a expertos en el tema y el día de hoy son de lujo. Nos acompaña el director ejecutivo de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, Matías Dietrich, y también la experta y asesora en comunicación de UNICEF aquí en Nicaragua, Marta García Terán, a quien les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que UNICEF está promoviendo a nivel regional una nueva campaña titulada Stand Up Móvil, donde comediantes están promoviendo la seguridad en el Internet para los menores. Pero nos gustaría que nos dieras mayores detalles. ¿Cómo fue que surgió este proyecto y qué es lo que conlleva para aquellas personas que tienen la duda aún? Lo que es importante es que tenemos que empezar a hablar de estos temas de seguridad en Internet, de que las chavalas y chavalos están utilizando cada vez más celulares, incluso aunque sus padres y madres no tengan ni idea de cómo se utilizan. Entonces había una necesidad de generar una campaña que hable de esto, pero también con el toque del humor, ¿no? Por eso es en alianza con humoristas del canal de televisión Comedy Central y se han propuesto una serie de monólogos de humor que hablan en realidad de cómo utilizamos día a día la tecnología, cómo lo hacen las chavalas y chavalos, y a la vez se les da lecciones de cómo mejorar sus prácticas, ¿no? A través del humor. Pero sabemos muy bien de que este proyecto también tiene como fin el tema del ciberacoso, prevenir el ciberacoso y todos los peligros que hay en la red para los menores de edad, que ya lo mencionabas. Ahora es muy fácil que ellos tengan acceso a través de los teléfonos móviles. Contanos ese aspecto del ciberbullying y cómo se puede combatir. Sí, la campaña y muchas de las directrices de UNICEF están vistas para prevenir violencia en cualquier tipo de entorno, incluidos los digitales, y cuando hablamos de tecnología, de adolescentes, de niñas y niños, muchas veces sale el tema del ciberacoso, ciberbullying, como bien dices, y es algo pues, que tenemos que trabajar ciertos mecanismos para intentar paliarlo. No es que el ciberacoso esté dividido de lo que es el acoso escolar que ya conocíamos, sino que es una faceta más y que se complementa. Entonces hay que ver cómo podemos pues, atajar el problema, diciéndoles a las chavalas y chavalos qué cosas pueden hacer para evitarlo, e incluso si ya lo están sufriendo, cómo denunciarlo, cómo hablar de ello y que le den importancia que se merece para poder acabar con él.
Bueno, muchas personas tal vez se estén preguntando qué tiene que ver el tema del Internet seguro para los menores con responsabilidad social empresarial, pero es que hay algo de por medio muy importante, son las compañías de telefonía. Don Matías, nos gustaría que nos contara cuál es ese papel fundamental que juegan las empresas, especialmente del sector de las telecomunicaciones, al momento de garantizar los derechos de estos menores en la red. Bueno, nosotros tenemos aquí en Nicaragua miembros de este, digamos, sector de las empresas y hemos tenido muy buena experiencia con ellos porque tienen una línea, digamos, muy bien definida en defender no solo los derechos de los niños, sino actuar responsablemente con este medio de creciente importancia en países como Nicaragua también, ¿no? Y es más aún, tenemos estas empresas aquí en Nicaragua, como he dicho, Telefónica y Claro, como miembros de Unirse, también como aliados en el tema de responsabilidad social empresarial. Y me imagino que aquí podríamos hacer algo en común también con estas empresas y aprovechando esta iniciativa también, porque para los niños uno tiene que buscar otra forma como acercarse a ellos. Entonces aquí deberíamos aprovechar la gran experiencia de los amigos de UNICEF y la gran disponibilidad de las empresas que están interesados en fortalecer el trabajo en este ámbito. Marta, nos gustaría que nos explicaras algo, y es que sabemos de que este proyecto de stand-up móvil está enmarcado dentro de las directrices para la industria de protección de la infancia en línea que ha planteado UNICEF junto con la organización internacional que tiene que ver con las telecomunicaciones. Contanos de qué se tratan esas directrices y hace cuánto es que fue planteada por UNICEF. Sí, las directrices, como bien dices, se plantearon en conjunto con el ITU, el Instituto de Tecnologías que tiene Naciones Unidas, y también con la Asociación Global de Empresas de Telecomunicación. Y lo que buscaba precisamente la iniciativa de lanzar estas directrices para la industria, como bien has dicho, es que las diferentes industrias, no solo de telecomunicación, sino cualquier empresa que quiera y esté interesado en el tema, tenga como el ABC de qué hacer para incorporar derechos de la niñez dentro de su quehacer diario, y además pueda tener en cuenta otra serie de cosas que pueden hacer siempre pues para la protección de derechos de la niñez, ¿no? Y en concreto en el ámbito de telecomunicaciones hablaba pues de apoyar el tema del levantamiento de fondos para campañas de prevención, apoyar todo el tema del ciberbullying, hacer alfabetización digital con la ciudadanía, con padres, madres, con chavalas y chavalos, e incluso pues también que se empiecen a plantear como empresas de telecomunicación abrir ciertas líneas de emergencia o de ayuda para chavalas y chavalos que tienen problemas ligados con tecnología. Ahora, siempre existe aquella duda entre los padres de familia, los adultos, acerca de si deberían los niños tener acceso al internet, pero sabemos que ahora ya son nativos digitales, ya nacen con la tecnología casi en la mano. Entonces, vos como sos experta o especialista en el área de comunicación, y sé que tenés experiencia también en lo que es comunicación digital, ¿se le tiene que restringir el uso del internet a los menores de edad y redes sociales? ¿O cómo pueden los padres regular de que el contenido que están viendo sea el correcto para ellos? Hay dos cosas importantes. La primera, que el acceso a tecnología, internet y celulares es parte de derechos humanos básicos que tienen todas las personas, incluidas chavalas y chavalos, ¿no? El acceso a la información, la libertad de expresión, el derecho a una educación pasan por lo tecnológico. Entonces, no podemos o no deberíamos restringir el acceso a tecnología a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, tenemos que acompañarles en ese acceso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: si a tu hija o tu hijo no le dejas pasar la calle solo, no va solo al colegio, no va hasta la pulpería sola, a internet tampoco debería ir. Y yo creo que esto prácticamente es el tema, y Marta tenía totalmente razón. ¿Cómo se puede dejar a los niños solos viendo televisión? Además puede ser muy divertido si nosotros acompañamos a los niños y podemos aprender conjuntamente. Entonces me parece que aquí se abren muchísimas posibilidades dentro de la familia, en la sociedad, entonces, y también entre empresa, sociedad y los gobiernos. Hace 2 años hemos tenido un congreso internacional
de sistemas de telecomunicación aquí en Nicaragua. Yo creo que temas de esto tendrían que ser en la agenda de todas las empresas, tendrían que ser en la agenda de las organizaciones de gobierno y de la sociedad civil. Ok, perfecto. Sabemos muy bien de que hay muchas personas que están interesadas tal vez en este punto, conocer esos monólogos. Marta, ya para ir finalizando, ¿nos podrías decir dónde las pueden encontrar? ¿Existe algún canal de YouTube para las personas que estuviesen interesadas en conocer más de esta campaña Stand Up Móvil? Todos los materiales están disponibles en la página web de UNICEF, unicef.org, y sí que están también en YouTube, pero bueno, desde la página web global lo pueden encontrar. Agradecemos que nos hayan acompañado para hablar sobre este tema, y en pantalla también aparecen siempre las direcciones, la página web de UNICEF, para que usted, si esté interesado, pueda visitarlos. Vamos a ir a un corte comercial, pero al regresar tenemos más información aquí en Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. Al regresar del corte comercial, te contamos la experiencia de varias empresas que ya cuentan con una estrategia de adaptación ante el cambio climático. Solo aquí en Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. Ya estamos de regreso en esta edición de Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios, y siempre les recuerdo que también nos puede seguir en redes sociales donde aparecemos como Responsabiliza RSE y donde estamos compartiendo algunos materiales de nuestro programa y también contestando las preguntas que ustedes tengan sobre el tema de la responsabilidad social empresarial. Ya estamos en el segmento Agenda RSE, donde les presentamos los detalles de todas las actividades que está desarrollando UNIRSE a lo largo del año relacionado a la responsabilidad social empresarial. La semana pasada, en un hotel capitalino, se dio el acto de clausura de un proyecto que desarrolló precisamente UNIRSE junto a la cooperación suiza para que más de 20 empresas nacionales desarrollaran sus estrategias de adaptación al cambio climático. Sabemos que es algo que está afectando no solamente a la población y a los gobiernos, sino que afecta directamente a las empresas los cambios en el clima. Veamos los detalles a continuación. En total fueron 35 empresas de diferentes rubros como el turismo, industria y comercio las que participaron en este proyecto que inició en 2014 y que contó con el apoyo de la cooperación suiza que destinó $130.000. Previo a esto se había hecho una encuesta en donde el 80% de los empresarios mencionaban que el tema del cambio climático era relevante y que podía impactar dentro del negocio, pero menos del 25%, menos del 30% de ellos sabían en realidad cuáles eran las medidas de adaptación que podían tener para poder adaptarse a este cambio. Es más, de 136 empresas que se encuestaron a nivel regional, solamente una pudo en realidad dar ejemplos de medidas de adaptación. Nosotros trabajamos con una larga gama de actores y el sector privado es un actor muy importante para nosotros. Originalmente fue planificado que 30 empresas serían incluidas, pero hubo más. Also, uno de los proyectos raros, ¿no?, que hemos logrado más que el planificado. O sea, la planificación fue 30 y finalmente participaron hasta hoy 35 empresas. Ante la falta de conocimiento sobre el tema, la primera fase consistió en sensibilizar a las empresas sobre la importancia de estar preparados ante cualquier escenario crítico provocado por los embates del clima, siendo capacitadas más de 2.800 personas. Uno de ellos fue Jairo Cabrera del Centro Turístico Ojo de Agua en la isla de Ometepe. Teníamos una agricultura, digamos, tradicional, ¿verdad? No estábamos aprovechando la materia prima orgánica que en la misma finca evoluciona día a día, ¿verdad? Sobre todo lo que son los compost y lo que es las heces de los animales para reutilizarlos en abonos orgánicos. Para desarrollar estrategias adecuadas a cada negocio, los consultores capacitados por UNIRSE se auxiliaron de una metodología utilizada con éxito en el Reino Unido. Elaboramos una metodología de intervención a las empresas y adaptamos una herramienta que se utiliza en el Reino Unido. La adaptamos para Nicaragua gracias a la asesoría del doctor José Antonio Milán, quien hizo esta adaptación, y básicamente esta metodología quedó, digamos, la camisa hecha para Nicaragua.
El Ojo de Agua en Ometepe comprobó en 2014 la efectividad de tener una estrategia ante el cambio climático tras las intensas lluvias de octubre que provocaron un deslave en esta isla. Un ejemplo que tuvimos fue en el caso del 8 de octubre, ¿verdad? Que Ometepe sufrió esta gran catástrofe del deslave. Nosotros ya teníamos este sistema de curvas a nivel, ¿verdad? Y eso vino a amortiguar que a nuestra fuente no recibió tanto deslave. Otra empresa que se vio beneficiada sin costo alguno por este proyecto fue Protena, una industria ubicada en Tipitapa que se dedica a la extracción de plasmas sanguíneos y hemoglobina de la sangre de las reses para ser utilizadas en concentrados animales. También encontramos otro pequeño inconveniente, que es por el lugar donde nosotros estamos ubicados, que es bastante seco y árido, viene a impactar a nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales, que puede afectar en nuestra eficiencia del mismo. El año pasado en Nicaragua se registraron más de 2.000 reses muertas a causa de una prolongada sequía, un escenario generado por el cambio climático que también afecta a industrias como Protena. Es por eso que una de las acciones a implementar es la educación a los ganaderos, que sirven como proveedores de su materia prima para que cambien su forma de trabajo por una ganadería sostenible. Pero en la planta también se identificaron algunos riesgos y oportunidades. También estábamos considerando establecer aprovechamiento de la energía renovable que nosotros poseemos de la zona a través de la utilización del gas metano que se genera dentro de nuestra planta de tratamiento, evitando así los consumos de gas GLP que vienen a contaminar de manera indirecta al medio ambiente por los gases de efecto invernadero. Y también estamos considerando aplicar un proyecto de energía fotovoltaica. Protena es parte de esas 35 empresas que ya analizaron todos los efectos posibles que les puede generar el cambio climático, fenómeno que ya no podemos frenarlo, pero sí podemos adaptarnos. La cooperación suiza destina anualmente $20 millones al país para desarrollar programas como este, enfocado en 3 ejes principales que son desarrollo económico inclusivo, gobernabilidad y liderazgo local y también adaptación al cambio climático. Cabe recalcar que Nicaragua es el país que recibe más fondos de la cooperación suiza, ya que se destinaron 40 millones para toda la región, siendo Nicaragua el que recibe más del 50%. De esta manera llegamos al final de esta edición de este programa que demuestra que responsabilizarse es la nueva forma de hacer negocios. No sin antes recordarles, síganos en Facebook, Responsabiliza RCE, aparecemos y estamos compartiendo todos nuestros materiales. Los vemos en una próxima edición, pero antes, recuerde que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas.